Javier Milei nunca imaginó el impactante secreto de su perro Conan. Cuando el presidente Javier Milei hizo una visita inesperada a la Quinta de Olivos, esperando encontrar un refugio apacible de las disputas políticas, no anticipó que uno de sus queridos mastines, Conan II, lo guiaría a un descubrimiento que desafiaría toda lógica. Una tarde tranquila, mientras el sol declinaba sobre los jardines, la inusual agitación de ese animal específico, una réplica genética de su compañero original, lo llevó a un sector olvidado del predio presidencial. Lo que comenzó como un paseo habitual por los senderos, terminó revelando un pasado compartido que se creía sepultado y una revelación que cambiaría su percepción de la memoria y la lealtad. Porque a veces, las pistas más cruciales para el presente se ocultan en los ecos de aquellos a quienes más amamos y en las acciones de quienes solo buscan proteger. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Javier Milei nunca se detuvo demasiado en el curso de los eventos fortuitos. Su existencia se basaba en la economía, en la libertad, en la convicción de sus ideales. Su Quinta de Olivos, la residencia presidencial, era un oasis relativo en la vorágine diaria de Argentina. No era un hombre de granjas, no, su entorno lo conformaban ideas y cifras, pero sí uno de profunda conexión con sus animales, con sus hijos de 4 patas. Él, un líder que desdibujaba la formalidad con sus ideas audaces, hallaba consuelo y guía en sus mastines ingleses, las copias genéticas de su amado y original Conan. Una tarde, el atardecer teñía de oro los antiguos árboles del parque. Él caminaba por los senderos empedrados, con la mente cargada de los asuntos de la nación. A su lado, Conan II, uno de sus clones, un imponente mastín con el pelaje dorado y los ojos profundos, se comportaba de un modo que le resultaba ajeno. Normalmente, el perro se desplazaba con una calma majestuosa, pero ese día, una inquietud perceptible lo impulsaba. Sus pasos eran rápidos, y su hocico se pegaba al suelo, olfateando con una intensidad que delataba un rastro. Una y otra vez, su mirada se posaba en el hombre, con una expresión que parecía comunicar una urgencia. Él, inmerso en sus reflexiones, apenas notó al principio la particularidad en el actuar del animal. Pensaba en los próximos pasos legislativos, en los acuerdos pendientes con figuras como Guillermo Francos, el jefe de gabinete, siempre mediando en las complejidades del Congreso. La política, un juego de voluntades y estrategias, lo mantenía en una constante evaluación. Sin embargo, la persistencia de su compañero canino era tal que comenzó a perturbar su concentración. El perro no ladraba, no emitía sonidos de reclamo, simplemente se movía con un apremio silencioso, como si supiera algo que él ignoraba. «¿Qué te sucede, campeón?», le dijo. «¿Acaso hueles algo? Un gato, tal vez». El mastín ignoró la broma, girando la cabeza para mirarlo, sus ojos transmitían una especie de demanda. Luego, volvió a su rastro, arrastrándolo hacia el límite del parque, hacia una zona que rara vez se visitaba. Era un sector más antiguo, con árboles más frondosos y senderos cubiertos por el follaje, casi olvidado por los jardineros. Un aire de misterio envolvía ese lugar, un silencio distinto al que acostumbraba a oír en el resto de la residencia. A medida que avanzaban, el comportamiento de su perro se hacía más pronunciado. Las pisadas del animal eran ahora casi atropelladas, el rastro olfativo lo tenía cautivado. Finalmente, el mastín se detuvo junto a un macizo de viejas hiedras, donde el terreno se alzaba ligeramente. Conan II comenzó a escarbar con una fiereza inesperada, sus poderosas patas removían la tierra con rapidez. Las raíces de los arbustos crujían bajo su fuerza. Él lo observó, asombrado por la vehemencia del animal. Era algo más que la curiosidad normal de un perro. Había algo casi desesperado en sus movimientos, como si la tierra guardara algo de vital importancia. Poco a poco, entre la tierra húmeda, comenzó a emerger un objeto. No era un hueso, no era un juguete. Era algo más oscuro, más antiguo, envuelto en lo que parecía ser tela. Él se arrodilló, con el corazón golpeando con más fuerza. La tela, de un color parduzco por el paso del tiempo y la humedad, parecía cubrir algo que yacía enterrado. Al removerla con cuidado, un pequeño objeto metálico brilló débilmente bajo la luz decreciente. Una chapa de identificación. En ella, corroídas pero legibles, unas letras y un nombre, Proyecto Libertador,
División K9. Y un número de serie. Una extraña sensación lo invadió. No era una simple curiosidad, era la certeza de que su animal había descubierto algo que iba más allá de lo meramente terrenal, algo que tenía que ver con una historia olvidada, o quizás, deliberadamente ocultada. Los ojos de su perro, fijos en él, parecían transmitir una historia completa sin necesidad de palabras, una historia de lealtad que trascendía el tiempo y la vida misma. El pulso del presidente Javier Milei se aceleró al levantar con cuidado el objeto metálico que Conan II había desenterrado. La chapa, pese al tiempo y la tierra, mostraba grabadas las palabras Proyecto Libertador, División K9 y un código alfanumérico. Esa inscripción resonaba en su mente con una extraña familiaridad, una conexión apenas esbozada, pero persistente. Su mirada se fijó en su perro, el cual, con una respiración agitada, seguía urgiéndolo con la vista hacia el lugar del hallazgo. ¿Qué sabes tú de esto, campeón?, murmuró, su voz apenas audible. Parece que hay más aquí de lo que imaginamos. El can no cesó en su empeño. Sus patas rascaron el suelo de nuevo, indicando que la labor no había terminado. Él, con una mezcla de curiosidad y una naciente preocupación, siguió la indicación silenciosa de su animal. Con sus propias manos, comenzó a remover la tierra. Las raíces de los viejos árboles se entrelazaban con el barro, oponiendo una suave resistencia. El aire fresco de la tarde olía a tierra mojada y a la promesa de un misterio por resolver. Debajo de la chapa, oculto por una capa adicional de humus y pequeñas piedras, apareció un objeto más grande. Era una caja de madera, de aspecto envejecido y con rastros de humedad. Su superficie estaba carcomida por el paso de los años, pero su forma rectangular se mantenía intacta. El hombre, con sumo cuidado, logró desenterrarla. La levantó con un esfuerzo, sintiendo el peso de lo que contenía. La madera, húmeda y frágil, emitía un crujido. ¿Qué ocultas, vieja caja?, pensó, una sensación de expectativa recorriendo su cuerpo. Al abrirla, el interior reveló un puñado de objetos. Había unos cuantos papeles amarillentos, doblados y parcialmente dañados por la humedad, con algunas palabras apenas legibles: plan de estabilización, informe secreto, operación silencio. También había un pequeño dispositivo electrónico, un viejo disco duro externo, cubierto de óxido, pero que parecía haber estado sellado en una bolsa plástica ya rota. Y lo más impactante, una pequeña insignia esmaltada con un cóndor andino y las letras MCS. Ese símbolo, esas iniciales, trajeron a su memoria un eco lejano, pero potente. MCS. La recordaba de las viejas crónicas que había devorado en su juventud, de los debates que resurgían de vez en cuando en el ámbito político. Se refería a la Mesa de Coordinación de Servicios, un grupo técnico formado en los años 90, durante una época de grandes cambios económicos en Argentina. Oficialmente, era una entidad que buscaba optimizar la aplicación de ciertas políticas. Sin embargo, su nombre estaba ligado a una serie de rumores sobre información suprimida y decisiones controversiales que impactaron a miles de argentinos. Las voces de los críticos siempre habían sugerido que allí se ocultaban detalles importantes sobre grandes movimientos de capital que afectaron la vida de muchas familias. Él se quedó pensativo, sosteniendo la insignia. Aquello no era un simple hallazgo, era una revelación. Conan II, el fiel clon, había desenterrado algo que el tiempo había intentado borrar. Era como si el espíritu del original Conan, aquel que lo acompañó en tantos momentos, estuviera guiando a su réplica hacia esta verdad. La conexión era innegable. Ese animal no estaba actuando por mero instinto, su conducta revelaba una misión, una memoria que el tiempo no pudo borrar. ¿Qué significaba ese proyecto libertador y por qué estaba conectado a la Mesa de Coordinación de Servicios? La historia oficial había cerrado ese capítulo, pero lo que sus manos sostenían sugería que había páginas faltantes, verdades que nunca salieron a la luz. La tarde se oscurecía y un viento frío comenzaba a soplar por el Parque de Olivos. Él miró de nuevo la chapa y la insignia. Algo grande, algo crucial, estaba comenzando a revelarse. Capítulo 3. El antiguo guardián de la verdad. La brisa vespertina, que se volvía más fresca con el crepúsculo, soplaba entre los árboles de olivos. Él sostenía en sus manos los objetos desenterrados, el viejo disco duro y la insignia de la Mesa de Coordinación de Servicios.
La mente del presidente Javier Milei trabajaba a toda velocidad, conectando los puntos. La chapa de Proyecto Libertador, el disco y la insignia. Algo no cuadraba con la historia oficial de esos años. Su mirada se posó en Conan II, que con su hocico seguía rastreando el suelo cerca del lugar del hallazgo, con una concentración admirable. ¿Hay más, amigo?, le preguntó, agachándose. El mastín respondió con un leve movimiento de su cola, y luego, con lentitud, se dirigió hacia un seto más allá, donde el follaje era denso. Parecía indicar una continuación, un rastro fresco, no de huellas, sino de la propia energía de la verdad. Al aproximarse, él notó algo inusual. Entre la maleza, una pequeña rama estaba rota de forma reciente, y el suelo blando mostraba una huella superficial, no de pie humano o animal, sino como si algo pesado hubiera sido arrastrado o dejado caer allí hace poco. Una anomalía sutil, que solo un ojo entrenado, o un animal con un sentido agudo, podría detectar. Cerca, semienterrado, encontró una pequeña tarjeta de memoria USB, de un modelo antiguo, pero sorprendentemente intacta. No era un objeto de los años 90, esto era algo más actual, algo que sugería que alguien había vuelto a ese lugar, tal vez buscando algo, o dejando una nueva pista. La revelación de la tarjeta USB añadió una nueva capa a la complejidad. Esto no era solo arqueología de secretos, esto era una trama que podía seguir activa. Él guardó la memoria con un cuidado extremo. Necesitaba hablar con alguien que hubiera vivido esa época, que conociera los entresijos del poder de entonces. Alguien que no tuviera miedo de hablar de lo que se había ocultado. Pensó en Riccardo Lorenzetti, un hombre con una carrera impecable en el ámbito judicial, conocido por su rigor y su búsqueda de la verdad, ya retirado de sus funciones más prominentes. El hombre poseía una vasta memoria y una perspectiva lúcida sobre la historia reciente del país. Sin perder tiempo, él tomó su teléfono satelital y marcó el número que tenía guardado de Lorenzetti. La respuesta llegó casi de inmediato. Presidente, la voz del otro lado era serena, grave. Es un gusto escucharlo. Supongo que no llama para discutir la inflación. No, Ricardo, respondió él. Es algo más, particular. ¿Tiene unos minutos? Me encuentro en la quinta, en un lugar un tanto apartado. Creo que tengo algo que puede interesarle, algo que involucra viejos fantasmas y un perro bastante especial. Riccardo Lorenzetti, con su experiencia, intuyó que no era una conversación trivial. Acordaron un encuentro discreto en un pequeño pabellón de lectura dentro de los terrenos de Olivos. Al llegar, el exmagistrado, un hombre de mirada penetrante y cabello plateado, observó a Conan II, que esperaba junto a su líder. Sus ojos se abrieron un poco más al ver al mastín. No puedo creerlo, dijo Lorenzetti, con una voz cargada de asombro. Es la viva imagen de Conan. Yo lo conocí. El Conan original. Era el perro de la División K9 del Proyecto Libertador. Desapareció sin dejar rastro durante el periodo de la Mesa de Coordinación de Servicios. Todos creímos que se lo había tragado la tierra. Él le tendió la chapa y el disco duro. Lorenzetti los examinó con meticulosidad, su rostro una mezcla de sorpresa y una tristeza contenida. El Proyecto Libertador no era lo que parecía, presidente, comenzó Lorenzetti, su voz ahora más baja y grave. Oficialmente, era una iniciativa para modernizar ciertos sectores de la economía. Pero la verdad es que un grupo de poderosos, con intereses oscuros, lo usó para encubrir una serie de maniobras financieras ilícitas. Querían hacer creer al país que todo era un proceso técnico, cuando en realidad despojaban al Estado de sus recursos. Los perros como Conan se usaban para rastrear documentación enterrada, pruebas que la gente intentaba ocultar. Conan era el mejor en eso. Tenía un sentido especial para la verdad. Pero un día, durante una operación clave, él y su guía desaparecieron. El sistema lo dio por perdido. No se investigó a fondo. Se dijo que fue un accidente, que el proyecto se había disuelto por ineficiencia. Pero yo siempre supe que había algo más grande. Algo que querían enterrar. Una mirada de mutuo entendimiento pasó entre ellos. El exmagistrado comprendió que el destino, o la lealtad de un animal, había traído a la superficie una verdad que había estado silenciada por demasiado tiempo.
El sol aún no se asomaba por completo sobre el horizonte cuando él y Ricardo Lorenzetti regresaron a la Quinta de Olivos. El aire de la madrugada era cortante y silencioso, solo interrumpido por el leve jadeo de Conan II, que iba unos pasos delante, con una energía renovada. El camino los llevaba de nuevo al sector olvidado del parque, pero esta vez, su propósito era más claro, más urgente. Llevaban consigo no solo las piezas encontradas, sino también un pequeño dispositivo de lectura de datos que él había conseguido con urgencia. La esperanza de revelar una verdad que había estado oculta por décadas impulsaba cada uno de sus movimientos. Conan II los condujo directamente a un viejo edificio de mantenimiento, casi escondido entre la densa vegetación y los muros de servicio. Era una estructura olvidada, de ladrillo antiguo, que rara vez recibía visitas. Lorenzetti, con su aguda memoria, recordó que durante la época de la Mesa de Coordinación de Servicios, se había rumoreado que ese edificio tenía un subsuelo inusual, utilizado para propósitos especiales que nunca fueron del todo transparentes. Este lugar, murmuró Lorenzetti, su voz cargada de un reconocimiento sombrío. Aquí se decía que se guardaban documentos sensibles, aquellos que no podían circular por las vías oficiales. La puerta de madera estaba cerrada con un candado oxidado. Él lo forzó con una herramienta. El chirrido metálico se propagó por la quietud del alba. Al entrar, el aire era frío y cargado de polvo, con el aroma del abandono. En las paredes, viejos planos y diagramas borrosos se mezclaban con el moho. Pero había algo más. Sobre una mesa cubierta de lonas polvorientas, vieron una huella clara, una marca de suciedad reciente, como si algo hubiera sido removido de allí hace poco. Y en un rincón, sobre un estante, un pequeño objeto de metal relucía, era una estatuilla de un cóndor andino, igual a la de la insignia de la MCS, pero con una pequeña ranura que indicaba que podía contener algo. «Alguien ha estado aquí», dijo él, su voz firme. «Hace muy poco. Están intentando borrar rastros». Lorenzetti intentó comunicarse con algunos contactos de su antigua red de inteligencia, pero las líneas parecían lentas, con una resistencia velada. Era evidente que el sistema, incluso en su letargo, aún protegía sus secretos. Conan II, ajeno a las frustraciones humanas, se dirigió hacia una pared específica, golpeándola suavemente con su hocico. Allí, oculta tras una falsa tabla de madera, apareció una puerta de metal. Era una puerta pesada, con un sistema de cierre de antaño, que revelaba un pasaje estrecho que descendía en la oscuridad. «Una bóveda», susurró Lorenzetti, sus ojos bien abiertos. «Lo que siempre sospeché». Él encendió la linterna de su teléfono. El haz de luz penetró en la oscuridad, revelando escalones de hormigón que bajaban a lo que parecía ser un subsuelo. El aire se volvió más denso, más cargado de una humedad particular. Conan II, con la tranquilidad que solo él poseía, comenzó el descenso, como si conociera el camino. Abajo, el pasillo se abría a una sala. No era una cueva natural, sino una construcción subterránea robusta, diseñada para proteger lo que contenía. En el centro, una serie de viejos servidores informáticos, cubiertos por el polvo, pero conectados por cables que aún se veían en buen estado. Y lo que más le impactó, un terminal de computadora antiguo, con una pantalla negra y un teclado oxidado, pero con una pequeña luz parpadeando. Era una señal de vida. Una señal de que la información, aunque dormida, estaba presente. Conan II se acercó al terminal, con su cola moviéndose suavemente. Él se arrodilló, tomó el disco duro que había desenterrado y lo conectó al terminal. Lorenzetti lo observó con atención. El sonido del disco girando llenó el silencio. En la pantalla, letra a letra, un mensaje comenzó a aparecer. No eran datos crudos, sino una narración, un testimonio. Una voz silenciada que, a través de la tecnología olvidada y la lealtad de un perro, finalmente comenzaba a hablar. Era la historia completa del proyecto libertador, contada desde la perspectiva de aquellos que intentaron que la verdad saliera a la luz. Era el Mason de esta historia, el alma de la verdad que había estado esperando. El sonido tenue del viejo terminal llenaba la sala subterránea. La luz parpadeante de la pantalla proyectaba una danza de sombras sobre los rostros concentrados de él y Ricardo Lorenzetti. Conan II yacía a sus pies, su respiración tranquila, como si supiera que la verdad,
finalmente, comenzaba a liberarse. La historia que se desplegaba en la pantalla no era un informe técnico, sino una confesión digital, el testimonio de lo que realmente ocurrió con el proyecto Libertador. Nos creímos invencibles, pioneros de una nueva era económica, se leía en el texto, una voz etérea surgía del pasado. Nuestro propósito era identificar las debilidades del sistema, exponer la malversación de fondos y los acuerdos bajo la mesa. Conan, el mastín original, era nuestra herramienta más valiosa. Él tenía una habilidad extraordinaria para detectar irregularidades en el terreno, marcando lugares donde se enterraba documentación comprometida. Rastros de papel, de metal, de discos antiguos, su olfato era infalible. Pero cometimos un error. Subestimamos el poder de aquellos a quienes intentábamos desenmascarar. El texto continuaba, detallando cómo el proyecto Libertador había descubierto una vasta red de desvío de recursos estatales, orquestada por figuras influyentes dentro y fuera del gobierno. Había planes para la privatización de empresas clave que beneficiaban a unos pocos, contratos inflados y una estructura de evasión fiscal que drenaba las arcas de la nación. Las pruebas eran irrefutables, proseguía la narración. Registros bancarios en el extranjero, comunicaciones cifradas, testimonios grabados. Todo se almacenó en estas bóvedas, diseñado para ser inaccesible sin las claves correctas. Pero la presión aumentó. Las amenazas eran constantes. Nuestros patrocinadores oficiales se retiraron. Nos obligaron a desmantelar el proyecto, bajo la excusa de falta de resultados. Algunos de nosotros, los más idealistas, insistimos en que la información debía salir a la luz. Mientras la historia se desarrollaba, aparecieron en la pantalla unos archivos especiales, identificados como anexos críticos. Él abrió uno. Eran diagramas financieros, complejos pero inequívocamente claros, de transferencias ilegales. Y luego, una lista de nombres. Algunos eran conocidos, figuras públicas de aquel entonces, otros eran nombres de operadores poco conocidos, pero cruciales para la trama. Entre ellos, el nombre de Armando Pérez se repetía con frecuencia, asociado a la creación de empresas fantasma y a la presión para que ciertas investigaciones se detuvieran. Ese hombre, en aquel momento, era un consultor financiero con llegada a los círculos de poder, alguien que logró pasar desapercibido por completo. Lorenzetti, con la vista fija en el nombre, apretó los puños. Pérez, murmuró. Siempre fue una sombra, alguien que se movía entre bambalinas. Se decía que era el cerebro detrás de muchas operaciones. Pero nunca hubo pruebas contundentes. Siempre se le vinculó extraoficialmente a la mesa de coordinación de servicios, como una pieza clave que dirigía las acciones delicadas. La confesión digital también revelaba que Armando Pérez, junto a otros pocos, no solo había orquestado el encubrimiento, sino que había secuestrado la información del proyecto Libertador para usarla a su favor, manipulando el acceso a los datos para extorsionar, proteger sus intereses y eliminar a sus adversarios. Incluso había rastros de que los operadores caninos originales, incluido el manejador de Conan, habían sido silenciados para que la verdad no se revelara. El original Conan, al parecer, había logrado escapar en el caos, llevando consigo alguna pieza clave que sus sucesores, sus clones, finalmente lograron descubrir. Nos dijeron que, si hablábamos, no solo nos arruinarían a nosotros, sino que desestabilizarían al país entero con el escándalo, la voz del archivo concluyó. Nos hicieron creer que protegíamos la nación, cuando en realidad, éramos cómplices del silencio. Un silencio se apoderó de la sala. La magnitud del engaño era abrumadora. La gran equivocación no era un simple error, sino una conspiración para despojar al país y luego encubrirlo. Era evidente que aquellos responsables no habían rescatado la información, sino que la habían enterrado para su propio beneficio, para mantener su posición y evitar cualquier consecuencia. Esto tiene que salir a la luz, Ricardo, dijo él, su voz cargada de una convicción renovada. El pueblo argentino tiene derecho a saber qué ocurrió. Esta verdad, por más dolorosa que sea, es necesaria para sanar las heridas del pasado. Es como una familia que pierde a un hijo y nunca obtiene una respuesta clara, el dolor se perpetúa. Argentina sufrió la pérdida de la confianza, el alejamiento de sus ciudadanos de la política. Es tiempo de que la verdad regrese a casa. Capítulo 6. La reacción del sistema.
La mañana siguiente al descubrimiento en la bóveda, la Quinta de Olivos, generalmente un remanso de actividad controlada, sentía una tensión diferente. Él se había recluido con Ricardo Lorenzetti, repasando los archivos digitales y los documentos encontrados. La historia de la Mesa de Coordinación de Servicios y el Proyecto Libertador era más oscura de lo que nadie hubiera imaginado. Miles de millones de dólares, desviados, encubiertos, todo bajo el disfraz de una modernización económica. Esto es dinamita, presidente, le dijo Lorenzetti, su rostro reflejaba la gravedad de la situación. La magnitud del engaño es colosal. Las implicaciones políticas, económicas, institucionales, afectará a muchas personas, incluso a algunas que hoy ocupan puestos importantes. Él sabía que la revelación de una verdad así no sería sencilla. Decidió que la información debía ser presentada primero a un círculo muy reducido de confianza dentro del ámbito judicial, antes de cualquier anuncio público masivo. Pensó en la doctora Marta Leguizamón, una fiscal federal reconocida por su rectitud, una figura íntegra en un sistema a menudo cuestionado. Era la persona adecuada para iniciar el proceso. Mientras se preparaban para la reunión con la fiscal, una extraña agitación comenzó a percibirse en los medios. Sin que se hubiera filtrado nada oficial, titulares enigmáticos comenzaron a aparecer en portales de noticias. Rumores de una bomba en Olivos, secretos del pasado, amenazan al presente. Él sintió una punzada de preocupación. La velocidad con la que la información velada comenzaba a circular era inaudita. Al salir a un encuentro con un asesor, notó un vehículo de aspecto común estacionado cerca del perímetro, con dos individuos que parecían observarlo con una persistencia inusual. Uno de ellos, un hombre de rostro adusto y mirada fría, le resultó vagamente familiar. Era una sensación incómoda, un eco de la descripción que los archivos daban de uno de los colaboradores de Armando Pérez. La reunión con la doctora Leguizamón fue compleja. A pesar de su reputación, la fiscal mostró una prudencia extrema ante la evidencia presentada. Aunque asombrada por la solidez de los datos y el relato de Conan II, la magnitud del caso y las figuras implicadas la hicieron dudar. Presidente, esto es de una envergadura que supera cualquier investigación previa, le manifestó la fiscal. Requiere un apoyo institucional completo, y sé que habrá fuerzas muy poderosas intentando frenarlo. Algunos de los nombres que aparecen aquí tienen contactos muy extendidos en el poder. Los intentos de acceder a archivos oficiales relacionados con la Mesa de Coordinación de Servicios resultaron en un callejón sin salida. Lorenzetti, con sus contactos, intentó solicitar expedientes, pero la respuesta siempre era la misma: documentos extraviados, expedientes clausurados, información clasificada. Era la resistencia del sistema, un cuerpo que se contraía para proteger sus órganos vitales. Descubrieron que un exfuncionario de peso de aquella época, Osvaldo Bianchi, un empresario con gran influencia política y que en ese momento estaba ligado a la Mesa de Coordinación de Servicios, había sido instrumental en la desaparición de pruebas y en la reasignación de personal clave del Proyecto Libertador. Ahora, ese hombre ocupaba un sillón en el directorio de una influyente corporación privada. Osvaldo Bianchi, dijo Lorenzetti con amargura. Siempre fue un lobo con piel de cordero. Su nombre aparecía en los márgenes de las operaciones más turbias, pero nunca se le pudo probar nada. Fue él quien, supuestamente, gestionó el cierre de la investigación oficial sobre el Proyecto Libertador. La situación era clara: para que la verdad saliera a la luz, necesitarían un testimonio interno, alguien que hubiera estado allí y que no hubiera sido silenciado por completo. Lorenzetti recordó a la doctora Ana Peralta, una brillante investigadora que trabajó brevemente en el Proyecto Libertador antes de ser abruptamente trasladada a un puesto sin relevancia en una provincia lejana. Ella había intentado alzar la voz en su momento, pero fue acallada con amenazas veladas. Ella es la pieza que nos falta, le dijo Lorenzetti. Ella lo vio todo. Pero es una persona muy cautelosa. No hablará por teléfono. Querrá garantías. La búsqueda de la verdad se volvía una carrera contrarreloj, con el eco de un pasado que se negaba a permanecer en el olvido, impulsado por la lealtad de un perro y la convicción de un líder. Capítulo 7. El amanecer de la verdad. El clima en la ciudad era denso, cargado de una expectativa palpable.
Las noticias seguían lanzando dardos enigmáticos, y los rostros de Armando Pérez y Osvaldo Bianchi, sin ser nombrados directamente, empezaban a emerger en columnas de opinión que hablaban de figuras del pasado. Él sabía que la verdad, como una marea creciente, ya estaba rompiendo los diques del silencio. Se imaginaba a la nación, atenta, esperando la voz oficial que disiparía las sombras. En la Quinta de Olivos, la presencia de Conan II era un recordatorio constante de la urgencia de su misión. Él sentía la mirada de su perro, una especie de guía silenciosa, que lo urgía a seguir adelante. La reunión con la doctora Ana Peralta se organizó en un lugar discreto, un viejo café en el barrio de San Telmo, elegido por Ricardo Lorenzetti por su ambiente sobrio y sus rincones privados. Ella llegó con cautela, una mujer de edad madura, de mirada perspicaz, pero con una cicatriz de cansancio en el rostro. Se sentó frente a ellos, su semblante revelaba la desconfianza acumulada por años de ser desoída. No hablo de esto desde hace mucho tiempo, comenzó la doctora Peralta, su voz era apenas un murmullo. Cuando intenté denunciar lo que vi en el Proyecto Libertador, me silenciaron. Me difamaron. Me enviaron lejos. Dijeron que era una idealista, una mujer que veía conspiraciones donde solo había errores administrativos. Lorenzetti le aseguró la seriedad de la situación y la determinación del presidente. Él, por su parte, le contó la historia de Conan II, del descubrimiento de la bóveda, de los archivos que hablaban por sí solos. La doctora Peralta escuchó con atención, sus ojos se abrían con cada detalle, un atisbo de esperanza, un fuego latente, encendiéndose en su mirada. Conan, dijo ella con una voz temblorosa. Él fue el único que nunca falló. El único que dio con las pistas correctas. Yo estuve allí cuando el proyecto se desmoronó. Los informes que dábamos sobre las anomalías financieras eran precisos. Mi equipo y yo insistíamos en investigar ciertos movimientos de capital, especialmente los relacionados con la privatización de una importante empresa de energía. Pero las órdenes venían de arriba, desviar la atención. Y la persona clave en todo eso era Armando Pérez. La doctora Peralta continuó, revelando con gran detalle cómo Armando Pérez, aprovechando su posición como consultor de la Mesa de Coordinación de Servicios, había manipulado los datos. Falsificado informes y desviado recursos que debían destinarse a la investigación. Él no solo encubrió las malversaciones, sino que las explotó para su propio beneficio y el de sus socios. Ella sacó de su bolso un viejo maletín, de donde extrajo fotocopias amarillentas y disquetes. Guardé esto, dijo, por si algún día la verdad tuviera una oportunidad. Eran sus propios respaldos, informes detallados que corroboraban cada punto de los archivos digitales encontrados en Olivos. Pérez era un genio retorcido, prosiguió. Logró desaparecer a los principales investigadores, desmantelar los equipos caninos. Al manejador de Conan lo hicieron desaparecer y el perro logró escapar en el caos. Pero Pérez siempre estuvo atento. Él sabía que había cabos sueltos, que la información existía. Incluso después de años, se aseguraba de que nadie investigara demasiado. Por eso esos movimientos recientes en la bóveda, él sigue temiendo que su verdad salga a la luz. La información de la doctora Peralta, sumada a lo ya descubierto, formaba un relato completo, irrefutable. La verdad, desenterrada por un perro leal y persistente, finalmente tenía todas sus piezas. No era solo un caso de corrupción, era un acto de traición a la confianza pública, un secreto que había costado años de estancamiento y desconfianza. En los días siguientes, la historia se desató. Él, respaldado por la valiente doctora Leguizamón y el invaluable testimonio de Ricardo Lorenzetti y Ana Peralta, presentó las pruebas ante la nación. Los titulares ya no eran enigmáticos, eran explosivos. El gran engaño de los 90 al descubierto, los amos del silencio desenmascarados. Armando Pérez y Osvaldo Bianchi, entre otros, quedaron expuestos. Y en la Quinta de Olivos, entre la vorágine de las noticias y los procesos judiciales que comenzaban, él observaba a Conan II. El mastín, ajeno al revuelo, caminaba por el césped, con esa misma calma majestuosa que lo caracterizaba. Él pensaba en el Conan original, en el legado de lealtad que había trascendido la vida y el tiempo. Ese perro, a través de sus clones, había traído a casa una verdad que Argentina necesitaba para sanar. Ya no era solo una cuestión de justicia,
Era una cuestión de paz, de confianza restaurada. Porque, a veces, los héroes más grandes no llevan traje ni hablan con discursos elocuentes, simplemente, con 4 patas y un corazón que nunca se rinde, desentierran lo que el mundo intentó olvidar. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.